Ya está grabando. Bueno, en ese caso que tú estabas, del que tú estás hablando, eh, mm, lo que se tiene, a ver, miren, voy a compartir pantalla. Digo, ya que estaban en eso, no sé si a los demás les interese. Déjenme ver acá. Voy a compartir pantalla para escribir acá una cosa que tengo. Esto. Pantalla completa. A ver, ahí ven, ¿ven ahí unas fórmulas o no se ve? Aún no se ve. ¿No? A ver, entonces permítanme. Ah, esto se compartir. A ver ahí, Sí, listo. Sí. ¿sí? Bueno, a ver, esto nada más es para que quiero escribir aquí algo en este archivo. Eh, lo que se tiene, lo que tú estabas diciendo es lo siguiente. Si tienes una variable aleatoria con distribución normal, su función de distribución eh, que sería la integral. Eh, la función de distribución se puede expresar como una integral desde menos infinito, vamos a ver, desde menos infinito aquí, desde menos infinito hasta x, de la función de densidad normal. No la voy a escribir en general. Es una función de densidad de x. De x. Eh, Aquí está mal, aquí tengo que poner y. Sí, sí ven que hay un error ahí, ¿no? Sí. Sí, Porque estoy dando el x cambio como variable. límite de integración y estoy integrando con respecto a x. Aquí tendría que poner y aquí y, ¿no? Bueno, esto nada más lo que está diciendo es que la función de distribución, que es una función continua, o sea, cuando se tiene una función de densidad, estamos tratando con funciones de distribución continuas, y no solo continuas, sino que son funciones continuas que son absolutamente continuas, lo cual quiere decir esto que está aquí, que existe una función tal que al integrarla entre estos límites se obtiene la función de distribución, es lo que quiere decir que sea absolutamente continua. Y a esta función se le llama la función de densidad. Ahora, en este caso, tanto la función de distribución, bueno, la función de distribución es continua, o sea, toda integral de este tipo es una función continua en X. Pero además, la función de densidad, en el caso de la normal, es una función continua también. Entonces, pues es inmediato que la derivada de esta función, la derivada de la función en el punto X, vamos a poner aquí la derivada, vamos a ponerle aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será esto? La derivada, pues no es otra cosa más que esta función evaluada en X. O sea, esta función de densidad, en este caso, efectivamente, es una derivada usual. Y esto no es otra cosa más que teoría fundamental del cálculo. O sea, lo que está diciendo es que la derivada de la integral son operaciones opuestas, inversas una de la otra. Es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces aquí no hay ningún misterio, digamos, ¿no? O sea, eh, estamos trabajando con funciones de distribución absolutamente continuas. Ahora, el tema que estaban ustedes tratando, en realidad sí tiene mucho de fondo. Eh, el libro de Lebec, del que les mencioné la vez pasada y que por ahí alguien pasó la referencia, se llama eh, algo así como teoría de la integral y la búsqueda de funciones primitivas.
¿no? Algo así es el título del libro de Lebec. En su libro, Lebec trata este problema más o menos a fondo, pero no llega a una caracterización de las funciones que son absolutamente continuas. Aunque avanza bastante en este programa, porque fíjense, lo que se está planteando aquí también es la búsqueda de una antiderivada. O sea, si tenemos f de x, se trata de encontrar una función cuya derivada sea esta función. Estamos hablando se está planteando un problema como de la primitiva. Bueno, por ahí mencionaron la integral de Stiglitz también. Bueno, resulta que más adelante vamos a ver esto con detalle. Históricamente, la teoría de la medida se conforma así como tal cuando se hace una síntesis entre la integral de Lebec y la integral de Stiglitz. Bueno, entre otras cosas, ¿no? O sea, pero una parte muy importante fue esa síntesis porque fíjense que es una integral de Stiglitz. La integral de Stiglitz es una integral de una función con respecto a otra función, ¿no? Aquí ya hay una novedad, esta función g, para que sea, para que todas las funciones continuas sean integrales con respecto a g, se requiere que g sea de variación acotada. Y aquí entra ese concepto muy importante, la integral de Lebec va a tener siempre que ver con funciones de variación acotada. Bueno, esta es la integral de Stiglitz. Ahora, hubo un momento en que me parece que fue Radon, ahí luego les paso el dato exacto, se dio cuenta de la importancia de esta integral de Stiglitz y entonces planteó una integral que englobaba las dos, o sea, que englobaba a la integral de Lebec y a la integral de Stiglitz. Y ahí si se fijan, ya que aquí ya prácticamente ya con la integral de Stiglitz estamos hablando de una medida, la medida generada por esta función de variación acotada. Esto fue un paso muy importante para llegar después a una formulación de una teoría de la medida ya en forma abstracta, en forma general. Pero bueno, volviendo al problema que estaban planteando. Insisto, esta pregunta que estaban haciendo, que si estoy en lo correcto, era ¿qué cosa es la derivada Radon-Nikodym? ¿Sí venía por ahí la pregunta? Sí. Sí, bueno. Este Sí, resultado es, sí, ¿y por es- qué el nombre de derivada? O sea, tenía que ahora, ver con lo que nosotros sabemos. ahora te digo. Este resultado es finísimo, Lebec un poco lo atacó, después lo atacó Radon, y finalmente fue Nikodym, y por eso hay un teorema que se llama de Radon-Nikodym, pero la aportación, bueno, Radon había hecho una aportación para el caso de medidas sobre RN, y Nikodym ya dio una formulación general para cualquier medida. Esto lo hizo Nikodym en el año de 1930. ¿Qué hizo Nikodym? A ver, me voy a adelantar un poquito, pero lo que hizo fue lo siguiente. Decía Nikodym, bueno, supongamos, a ver, no se lo planteaba exactamente así el problema, pero déjenme plantearlo así. Luego que tenemos dos medidas, una mu y otra medida, vamos a llamarla nu. Vamos a la nu aquí, ¿no? Él definió el concepto de lo que significa cuando una medida es absolutamente continua con respecto a otra. Así como acá se habla de una función absolutamente continua, el teorema, o sea, Nikodym, después o sea, esto es una investigación como de 30 años, donde entraron varios matemáticos importantes. Él definió lo que se entendería porque una medida sea absolutamente continua con respecto a otra. Y se escribe así. Mu es absolutamente continua con respecto a nu. Sí, y se escribe, déjenme ver, se escribe con una, así. Mu es absolutamente continua con respecto a nu
si pasa lo siguiente, fíjense, la caracterización de las medidas absolutas, el teorema de Riccodin es de una simplicidad del enunciado que sorprende. La demostración es complicadísima. Se dice que una medida mu es absolutamente continua con respecto a mu si siempre que se tenga un conjunto de medida nu igual a 0, si tenemos un conjunto de medida 0 para nu igual a 0, esto implica, ¿dónde están las flechitas? Están las flechitas. ¿Dónde están aquí? Implica, ¿dónde está? Acá. Ya están. Esto implica que el mu también tiene medida 0. O sea que el mu de A también es 0. Eso es lo que quiere decir que una medida sea absolutamente continua con respecto a otra. Siempre que un evento, un conjunto medible, tenga medida nu igual a 0, si eso implica que este también tiene medida 0, entonces se dice que esta medida es absolutamente continua con respecto a esta otra. Y lo que demostró Nikodym, que ya lo había demostrado, repito, Radon para el caso de Rn, una medida es absolutamente continua con respecto a otra si esa medida, si la medida de cualquier conjunto, acá es mu, acá es mu, acá es la mu. Si la medida de cualquier conjunto para la mu, más bien sería así, una medida mu es absolutamente continua con respecto a nu si existe una función tal que para cualquier conjunto medible A, mu de A se puede expresar como la integral sobre ese conjunto A de esa función con respecto a la medida nu. O sea, aquí para ese entonces, cuando Nikodym da su resultado, ya se tiene definido, bueno, de hecho esto ya lo definió Lebesgue, lo que se entiende por la integral de una función con respecto a una medida. Entonces, este es el resultado de Nikodym. Una medida mu es absolutamente continua con respecto a otra, si, solo si existe esta función, tal que la medida de cualquier conjunto A, la medida mu de cualquier conjunto A, se expresa como la integral sobre A de esta función con respecto a la medida de nu. Si se fijan, pues hay un paralelismo con esto que está acá. Por eso es que a esta función, pero nada más es como un nombre, digamos, se le llama la derivada Radon-Nikodym de esta medida con respecto a la medida nu. Así como esta es la derivada de esta función, pues a esta función que existe cuando esta medida es absolutamente continua con respecto a esta otra, se le llama la derivada Radon-Nikodym de mu con respecto a nu. Pero es un nombre, digamos, es por la analogía que hay entre las funciones de reales en reales absolutamente continuas, pero ahora pasadas a la medida. No sé si eso más o menos aclara el porqué del nombre. Sí, gracias. El teorema de Radon-Nikodym no es un teorema sencillo, de hecho es el de lo que sería lo que podríamos llamar la teoría de la medida clásica, la medida sobre espacios con sigmas álgebras y todo esto, porque después se extiende a medidas en espacios de Banach, en espacios de Hilbert, pero digamos lo que podríamos llamar la teoría de la medida clásica, es Nikodym quien cierra el ciclo de investigación de la teoría de la medida clásica. O sea, este teorema de Radon-Nikodym cierra, digamos, complementa pues lo que se tenía ya desarrollado, que empezó con Lebesgue a principios del siglo XX, y en 1930, digamos que culmina esta etapa, y también aquí de paso les comento algo, aquí es donde se ve también cómo la matemática va avanzando así por etapas. Y llega un momento en que se completa una teoría
Y esa teoría, o sea, ese cierre de esa teoría es la base para el desarrollo posterior. 3 años después de, 3 años después de que, vamos a, 3 años después de que Nicolín muestra el teorema, eh, escribe un artículo sobre el teorema. 3 años después, eh, eh, Kolmogorov utiliza el teorema de Radon y Godin, que no le llamaba de Nicolín, después ya se llamó de Radon y Godin, para definir un concepto fundamental en la teoría de los procesos estocásticos, el concepto de esperanza condicional. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: se culminó con una etapa, se terminó una etapa del desarrollo de la teoría de la medida, y eso dio pie, o sea, a partir de ahí se inició un nuevo proceso o un nuevo desarrollo en la teoría de los procesos estocásticos. O sea, el teorema de Radon es uno de los teoremas que permitió ese desarrollo gracias al concepto de esperanza condicional. ¿Por qué era necesario un concepto de esperanza condicional? La esperanza condicional es la esperanza de una variable en la teoría, dado que se conoce otra variable en la teoría. En la teoría de los procesos estocásticos, y también aquí digamos, otra manera de ver esto, de cómo se combina con una teoría y se comienza otra, cuando se sistematiza todo esto, eh, también se puede ver desde el siguiente punto de vista. Eh, eh, Hasta antes de Komogoro, y esto también tiene que ver con una cosa de lo que les voy a hablar ahora, en un momento, se realizó el estudio de las sucesiones de variables aleatorias independientes, o sea, es un, dos, y todas independientes. Se culminó con ese estudio, se llegó a demostrar lo que se llaman los teoremas límite en la teoría de la probabilidad, la ley débil de los grandes números, la ley fuerte de los grandes números, el teorema del límite central. Se inventó el concepto de distribución infinitamente divisible y se estudió mucho todo a qué tienden estas sucesiones que se pueden formar a partir de variables aleatorias independientes. A principios del siglo XX ya se empezó a tratar, y esto fue en la escuela rusa se empezó a tratar con Markov, empezó a tratar problemas en donde ya las variables aleatorias no eran independientes, sino que ya había una dependencia entre unas y otras. De ahí surge el concepto de proceso de Markov. Eh, el concepto de escala condicional, digamos que era necesario algún concepto de este tipo, no necesariamente el que se inventó en ese momento, porque permitió pues, estudiar esto, o sea, cómo se estudian variables aleatorias que dependen unas de otras, pues mediante este concepto de esperanza condicional, porque eso es lo que hace la esperanza condicional. Se puede definir lo que es la esperanza no solo de una variable aleatoria con respecto a otra, o de una función medible con respecto a otra, sino se puede definir de manera mucho más general, no sé, la esperanza de una variable aleatoria, dado que se conoce una infinidad de variables aleatorias. Por ejemplo, en un proceso estocástico que evoluciona en el tiempo, o sea, una familia de variables aleatorias que evoluciona en el tiempo, si se quiere conocer la posición o el estado del proceso en el tiempo t más s, se puede hablar de todo el pasado hasta el tiempo t. Entonces, ¿qué se puede decir de la variable aleatoria x t más s si se conoce toda la evolución del proceso hasta el tiempo t? Bueno, Permiso, definir eso, sí. se escucha un poco, no sé, entrecortado. No sé si los demás también, como que se está cortando ¿Están el. escuchando cortado? Sí, hay momentos en que se escucha entrecortado y luego que como que se normaliza, no sé, creo que algo está Vamos, chocando por ahí. Ay, espero que esta vez se grabe bien, porque la vez pasada se grabó sin sonido y quiero se grabe cortado. pero ahora se escucha bien. Entonces, les decía,
se culminó una etapa en el desarrollo de la teoría de la probabilidad, en donde se estudiaron sucesiones de variables aleatorias independientes. Y hacia el final de esa etapa se comenzó a trabajar con variables aleatorias dependientes. Surge así la teoría de los procesos estocásticos. Y es este concepto de esperanza condicional que se toma del teorema de Radon-Nikodym, y es ahí donde la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad, yo les contaba la vez pasada que prácticamente se funciona en una sola. Se toma este resultado de Radon-Nikodym, que es un resultado de teoría de la medida, pero se toma para la teoría de la probabilidad, para el estudio de los procesos estocásticos, y eso pues provoca así un desarrollo acelerado, así muy acelerado de la teoría de procesos estocásticos, con esta fusión que se da entre la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad, y en donde el teorema de Radon-Nikodym juega un papel importante, muy importante, e incluso no solo para demostrar resultados del proceso estocástico, sino hasta para definir los mismos para definir los mismos procesos estocásticos. Por ejemplo, un proceso de Markov es un proceso que no tiene memoria. Dado el presente, el pasado y el futuro son independientes. Eso sería el proceso de Markov. ¿Cómo se podría formalizar esto? Se necesita, a ver si sigo cortando un poco. A ver, es una prueba de audio. Es una prueba de audio. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Uy, no se oye. A ver, profesor, ¿puede hablar? Aparentemente está bien. Ajá, aparentemente. Aparentemente está bien. A ver. Sí, ajá. Prueba, prueba. Probando sonido, probando sonido. Hola. Es Sí, se que escucha mejor. se escucha mejor, lo que pasa es que de momento, en el transcurso de que usted está hablando, se corta otra vez, entonces hay que ver. Nosotros le iremos diciendo si se corta. Aquí aparentemente está bien el sonido, aparentemente. Porque en la prueba de sonido da bien. Pero bueno, entonces, esto de cómo la matemática va evolucionando por etapas y cómo al culminar una etapa, eso no solo se termina esa etapa, sino que da pie para una nueva etapa, un nuevo desarrollo. Y eso se ve en muchas partes de la matemática. Lo vamos a ver en el caso de la teoría de la medida, cuando con la integral de Riemann, por ejemplo, y después con la integral de Lebesgue, cómo esa teoría de Lebesgue como que culmina una etapa, pero al mismo tiempo eso da pie para que se desarrolle, si es cortado, para que se desarrolle una teoría general de la medida. Entonces, bueno, pero bueno, aquí aproveché para decirles esto de la base de la matemática por etapas, pero bueno, no sé si esto de la, no sé si esto de la derivada única más o menos les dio una idea. ¿Sí? Disculpe, ¿qué preguntó? No se le escuchó bien. ¿Perdón? Albania. Preguntó algo, pero no escuchamos bien. Ah, sí, que pregunté si lo que se refiere a la derivada de Radon-Nikodym más o menos les dejé alguna idea clara. Sí, en mi caso sí. Ahora, insisto, el teorema de Radon-Nikodym puede decirse que es el teorema más complicado de la teoría de la medida, de la teoría de la medida clásica, vamos a llamarlo, o sea, de esta primera etapa de desarrollo de la teoría de la medida. Por alguna razón, digo, por esta razón, también fue el último de los teoremas que se demostró. Aunque ya se tenían las ideas, algunas ideas al respecto desde Lebesgue,
se fue desarrollando poco a poco a través de diferentes investigaciones y finalmente el proceso termina con Nicodim. Todo esto, la idea sería, más adelante lo iremos viendo, pero bueno, más o menos esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Antes de... Sí, Sí. con respecto a los temas que vamos a estar discutiendo en el transcurso de, pues, de estas sesiones, ¿va a haber algún tipo de abundar en lo que son medidas completas? Que a mí me interesaría entender eso bien también. Sí, en realidad el concepto de medida completa es sencillo en el sentido de que toda medida se puede completar. Por eso es que ya en las aplicaciones, bueno, en particular, por ejemplo, en la teoría de la probabilidad, siempre se asume que la medida de probabilidad es una medida completa. Que es una cosa que a veces uno ve un desarrollo de la matemática y uno piensa, ¿por qué no se le ocurrió a esta persona tal cosa? Y no, lo que pasa es que en ocasiones digamos, la época o el desarrollo de la matemática en este momento no daba para que se pudiera pensar de la manera en que nosotros ahora lo pensamos. Eso lo menciono por lo siguiente, miren, hablando un poquito a lo de lo que es la teoría de la medida y la historia de lo que es la teoría de la medida. Eh, con lo que yo voy a exponer en estas sesiones es el desarrollo de la teoría de integración, para decirse, que está inmersa en la teoría de la medida, desde el punto de vista histórico, o sea, cómo fue desarrollándose. La vez pasada les hablé que todo comenzó con el cálculo diferencial integral. Después vino este resultado de Fourier, que metió mucho ruido entre los matemáticos, porque que se pudiera desarrollar una función arbitraria como serie trigonométrica, pues como que pareció un resultado muy raro. Entonces, y hubo otras cosas alrededor de la integración que hicieron ver la necesidad de dar una definición formal analítica de la integral. Eso es primero sí, pero sobre todo Riemann. Entonces, cuando Riemann publica su artículo en 1854, él plantea el problema de caracterizar las funciones que son Riemann integrales. O sea, da la definición de integral como la conocemos, como la que se da en los cursos de cálculo, y Riemann se plantea el problema de caracterizar a las funciones para las cuales el límite ese de la suma de Riemann existe. Y entonces, bueno, viene todo un periodo de investigación alrededor del estudio de criterios que permitan decir cuándo una función es integrable como integral de Riemann o no. Y por ahí surge un concepto muy importante vinculado a la teoría de Riemann, la teoría de integración de Riemann, que es el concepto de contenido cero. Y en general el concepto de contenido. Ya les había, ya habíamos hablado de eso también un poco la vez pasada. A ver si me alejo. Eh, eh, el concepto de contenido está vinculado a la teoría de integración de Riemann, al igual que el concepto de medida está vinculado a la teoría de integración de Lebesgue. O sea, prácticamente son la misma teoría. En una se miden conjuntos y en otra se miden integrales. Se miden funciones, perdón. O sea, la teoría de contenido mide conjuntos. La integral se integra funciones. Pero se puede pasar de una a la otra. Por ejemplo, si tiene, a ver si aquí creo que tengo una gráfica. Espérenme. Aquí. Aquí, No, vamos a ver. usted está compartiendo la pantalla. Dice, no, voy a compartir pantalla ahora. Aquí voy a compartir pantalla. Esa que está aquí.
Está aquí, compartir. A ver, ahí se ve. Sí, ¿Se ve ahí una gráfica? sí, sí. Sí, bueno. Pero miren, la situación es la siguiente. Esta gráfica la hice pensando en cómo se interpretaba la integral, ¿no? Pero me da pie me sirve esta gráfica para decir lo siguiente. ¿En qué sentido está vinculada la teoría del contenido con la teoría de integración de Riemann? Bueno, esta función que está aquí es integrable en este intervalo si, solo si, este conjunto que está aquí abajo tiene contenido. Es decir, el contenido interior es igual al contenido exterior. En ese sentido están vinculadas. ¿Sí se entiende? O sea, la función esta es Riemann integrable si, solo si, este conjunto que está aquí abajo tiene contenido. Aquí está dibujada una función bonita, pero cualquiera que sea la función tiene esa propiedad. Para una función no negativa, la región por debajo de la gráfica de esa función en un intervalo es integrable, es Riemann integrable, si y solo si ese conjunto que está por debajo de la gráfica, acotado por el eje de las X, tiene contenido de Jordan, ¿sí? Y esto es a su vez lo que tomó, esto lo demostró Jordan. Jordan hizo ver esta relación de que se puede pasar, digamos, se podría definir la integral efectivamente de una función como el contenido de esta región, o al revés, se podría definir el contenido de esta región como la integral de la función, es decir, se puede pasar de la integral al concepto de contenido o del contenido a la integral de Riemann. El paso que da Lebesgue es extender la familia de conjuntos. Bueno, el paso que quería dar Lebesgue era extender la familia de funciones que fueran integrables, porque había funciones, como esta función que vale 1 en los racionales, 0 en los irracionales, que no es integrable. Y pues como que era deseable tener una familia mucho más amplia de funciones integrables, y eso es lo que buscaba Lebesgue, una definición de integral que hiciera más grande la familia de funciones integrables. Y se basó mucho en esta idea de Jordan. Lebesgue llegó a la conclusión de que para definir la integral bastaba con definir la integral de funciones que solamente toman los valores 0 y 1, es decir, lo que se llama la función indicadora o característica de un conjunto. Y de ahí se plantea entonces el problema de la medida de conjuntos. Y lo que hace Lebesgue es prácticamente esto mismo que hace Jordan, pero con ese nuevo concepto de medida. Define la integral de una función como la medida del conjunto que está por debajo de la gráfica de la función. Y como su teoría de la medida es más amplia que el contenido de Jordan, pues automáticamente también es más amplia la familia de funciones integrables. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y eso solamente tomando como el contenido interno fue que usted le dijo, ¿verdad? Que viene a ser, ¿Perdón? y que eso, en términos de lo del contenido de Jordan es tomando el por abajo, que está, no el Sí, exterior. en los dos casos es por abajo. Aunque está también, en el caso del contenido de Jordan, está explícito que este conjunto que está aquí abajo tiene contenido, sí, solo si su contenido interior es igual a su contenido exterior, que en términos de integración, de la integral de Riemann equivale a decir que la integral superior, o sea, una función es Riemann integrable si solo si su integral superior es igual a su integral inferior. Como las sumas de Darboux, ¿verdad? ¿Cómo? Como las sumas de Darboux, que es similar a las sumas de Sí, sí, Darboux, sí, sí, exactamente, exactamente. pero que eso se Entonces, refiere a Jordan a través del contenido, que entonces es más amplio que lo que usted quiere decir. el concepto de medida, o sea, el concepto de medida que inventa Lebesgue permite que más conjuntos, más subconjuntos de R o de R2 o de R3 o de Rn en general, se puedan medir, que sean medibles, con la definición que él da de conjunto medible. Y al hacer eso, también
pues automáticamente las funciones que se pueden integrar también van a ser va a ser un conjunto más grande que las que se podían integrar con el método de Riemann. ¿Sí? Sí, Bien, bueno. Aquí un comentario que les quería hacer es el siguiente. Bueno, aparte de ver esto, o sea, esto es así como central, ¿no? Saber, la teoría del contenido es a la integral de Riemann, como la teoría de la medida es a la integral de Lebesgue. Pero también hay una cosa aquí curiosa que tiene que ver con esto de las medidas completas que mencionabas. La teoría de la medida, les comenté que a principios del siglo XX, en este Congreso Internacional de Matemáticas que hubo, Hilbert planteó la necesidad de axiomatizar toda la matemática. Y en particular, bueno, los matemáticos que estaban trabajando en estas ideas de la integración, de la medida de conjuntos, pues se abocaron a la tarea de axiomatizar o sea, todas estas ideas que estaban ahí sobre integración y sobre medida de conjuntos. Una aportación o una manera de hacerlo lo hizo Borel, Emil Borel. Borel, digamos, se acercó mucho a la definición de medida, pero pasó una cosa curiosa. Eh, eh, Borel lo que dijo fue, bueno, si algo así, ¿no? O sea, no es exacto, pero más o menos esa es la idea. El contenido de Jordan tiene una propiedad, que si ustedes tienen una familia finita de conjuntos ajenos Jordan medibles, finita, ¿eh? Entonces su unión también es Jordan medible y el contenido de la unión es la suma de los contenidos. Eso es para el caso finito. Para el caso infinito no es válida esta relación, simplemente tomen los racionales, el conjunto de los números racionales no es Jordan medible, pero cada punto sí es Jordan medible y su contenido es cero y es un conjunto Disculpe, numeral, ¿sí? tengo una consulta. Quería consultar si conoce algunos buenos libros para la parte de teoría perdón, teoría del contenido de Jordan. A ver, déjame pensar si... eh, yo me parece que lo tomé del libro de Lebec, porque yo les comenté que el libro de Lebec, antes de entrar propiamente a definir lo que la integral de Lebec, hace un recorrido histórico y pasa en ese recorrido histórico por el concepto de, de contenido de Jordan. Esa es una referencia, pero déjame buscar déjame ver si tengo alguna otra más moderna. Sí, ahora no me viene a la mente una más moderna, pero déjenme ver si. Yo lo que recuerdo es que yo lo tomé de ahí, pero no estoy seguro que solo de ahí. Bueno, lo que les iba a decir es lo siguiente. Borel se le ocurrió, pero no nada más así por inspiración divina, porque eso no existe, sino que ya estaba como en la mente de algunos esta idea. eh, Antes que eso, en el desarrollo de la teoría de integración surge un concepto que es el concepto de contenido cero. Se dice que un conjunto tiene contenido cero si dada cualquier epsilon positiva, por pequeña que sea, se puede cubrir ese conjunto con un número finito de intervalos abiertos, tales que la suma de sus longitudes sea menor que epsilon. ¿Sí? Eso es contenido cero. ¿Sí? ¿Está claro o repito? Repite, por favor. Sí. Se dice que un subconjunto de los reales, vamos a tomar, ¿no? Acotado, si quieren, para más fácil. Un subconjunto acotado de números reales tiene contenido cero, sí, solo sí, bueno, esa es la definición, si dada cualquier epsilon, por pequeña que sea,
existe un número finito, de intervalos abiertos que cubren al conjunto, o sea, cuya unión cubre al conjunto, y tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. ¿Sí? Un conjunto finito, por ejemplo, pues tiene contenido cero. Los racionales tienen, ¿qué contenido? ¿Tienen contenido cero los racionales? Deberían, ¿no? Intervalo 0,1, por ejemplo. Los racionales, usted dice. El conjunto de números racionales en el intervalo 0,1. ¿Tienen contenido cero? Sí. Es decir, Mm, si yo doy una epsilon, pueden cubrir a los racionales en el intervalo 0,1 con un número finito de intervalos abiertos, Claro. tales que la suma de sus longitudes sea menor que epsilon. mm, Bueno, en mi mente sí. Por lo menos en mi mente ¿Sí? yo. Sí. Sí, porque A ver, a cada racional uno le asignaría un intervalo y cada intervalo uno lo puede hacer tan pequeño como uno quiera, ¿verdad? sí, Y después pero ahí entonces, va a tener una infinidad de intervalos, porque el conjunto de racionales en el intervalo 0,1 es infinito. ujú, Y se dice que el conjunto tiene contenido cero si, dada la epsilon, existe un número finito de intervalos abiertos, cuya unión cubre el conjunto, y tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. sí, no, entonces ahí hay un problema con el número infinito de intervalos que uno escoja, ¿verdad? Ajá. Y no tiene contenido cero. No Sí. tiene contenido cero el conjunto de los racionales. Eh, ya más adelante, Borel inventa el concepto de conjunto de medida cero, que lo inventa en un problema que no tenía nada que ver ni con la teoría de integración ni con la teoría de medida de conjuntos, tenía que ver con otro problema de, de como no me acuerdo cómo se llama, de funciones analíticas, de extensión de una función analítica que está definida en el interior y en el exterior de un conjunto, y quería encontrar una curva que fuera del interior al exterior del conjunto sobre el cual la función fuera analítica. Inventa el concepto de medida cero, pues, digamos, se puede decir que de una manera muy simple. Sin embargo, ahora les comento algo sobre la simplicidad a veces de los resultados. ¿Qué dijo Borel? Bueno, dijo, vamos a decir que un conjunto tiene medida cero. Eso fue antes de Lebesgue, antes de que Lebesgue desarrollara su teoría de la medida. Un subconjunto acotado de números reales, igual, ¿no? Que antes. Tiene medida cero. Si dada cualquier epsilon, por pequeña que sea, existe una familia numerable, una familia finita o infinita numerable de intervalos abiertos cuya unión cubra el conjunto y tales que la suma de sus longitudes sea menor que epsilon. ¿Sí? Eso es medida cero. Entonces ahora pregunto, ¿el conjunto de números racionales en el intervalo 0,1 tiene medida cero? sí. Ahí sí, porque ahí sí podemos usar el razonamiento que decías. Tomamos cada racional y anotamos la epsilon. Como los racionales es un conjunto infinito numerable, entonces los numeramos, no importa de qué manera los numeramos, R1, R2, etc. Entonces, alrededor de R1, pues, lo cubrimos con un intervalo de longitud epsilon entre 2 al cuadrado. Luego el R2 lo cubrimos con un intervalo de longitud epsilon entre 2 al cubo. Y así sucesivamente. La suma y bueno, con eso tenemos una familia infinita numerable de intervalos abiertos que cubren a los racionales en el intervalo 0,1. Y la suma de las longitudes de esos intervalos es epsilon entre 2 al cuadrado, más epsilon entre 2 al cubo, más epsilon entre 2 a la cuarta, etcétera. Es una serie geométrica que converge a epsilon entre 2, lo cual es menor que epsilon. Entonces, el conjunto de los números racionales en el intervalo 0,1 tiene medida cero. ¿Sí? Disculpe, esta idea de tener los intervalos que cubrieran al conjunto está inspirada justo en lo que nos mostraba la clase anterior de que era cuando uno quería definir la integral
cuando había algún punto de discontinuidad. Digamos, esta es la abstracción como tal de, en vez de un punto de discontinuidad, es un intervalo completo, y si ese intervalo son pequeños o puedes, ah, aun si fueran infinitos numerables, con que fueran de longitud cada vez más pequeña, puede tomarse esa medida. Estoy entendiendo, digamos, como la consecución de las ideas partiendo desde las discontinuidades de las funciones, o ya esto fue otro tipo de desarrollo más abstracto. Fue una consecuencia, o sea, viéndolo retrospectivamente, y un desarrollo lógico podría ser por ahí. Históricamente no fue así. Históricamente, el concepto de medida cero de Borel quedó absorbido después. De hecho, Lebesgue no tomó el concepto de medida cero de Borel, porque con su definición de conjunto medible, automáticamente los conjuntos cero, según la definición de Borel, resultaban ser medibles. O sea, no había necesidad de recurrir a lo que había hecho Borel. Pero sí, digamos, tiene mucho que ver. Lo que pasa es lo siguiente. Esto lo voy a exponer, es parte del desarrollo histórico. Eh, Cuando se intentó caracterizar a las funciones Riemann integrables, hubo una confusión en el medio matemático entre dos tipos de conjuntos: los conjuntos densos en ninguna parte y los conjuntos de primera especie. ¿Conocen la definición de conjunto denso en ninguna parte y conjunto de primera especie? No. Vienen en las notas, pero realmente no, es la primera vez que lo había checado sobre densos en ninguna parte. Eh, ¿Conocen el conjunto de Cantor? Sí. Sí, ¿Sí? Sí. Fíjense cómo se construye el conjunto de Cantor. Se toma el intervalo 0, 1, se divide en tres partes y se le quita el intervalo del medio abierto. ¿Sí? Y quedan dos intervalos, el 0, 1 tercio y el 2 tercios 1. Luego, cada uno de esos intervalos se divide en tres y a cada uno de ellos se le quita el intervalo del medio abierto. Van quedando uniones de intervalos cerrados. Bueno, la intersección de todo lo que va quedando, eso es el conjunto de Cantor. ¿Qué propiedad tiene el conjunto? Una de las propiedades que tiene el conjunto de Cantor es la siguiente. Por la construcción misma, si ustedes toman un intervalo cualquiera dentro del intervalo 0, 1, adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Ujú. ¿Están de acuerdo? O sea, yo les doy un intervalo cualquiera adentro del 0, 1, Sí. abierto, pongamos. Yo aseguro que dentro de ese intervalo hay algún intervalo, por lo menos uno, que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Sí. Porque fíjense, es curioso. Déjenme ver aquí. Sí le está interesando así, digo, porque me estoy adelantando y, a ver. Bueno, en mi A ver, caso, ahí se ve un archivo ahí con símbolos. Sí. Sí, bueno, nada más porque quiero aquí poner. Fíjense, al conjunto de Cantor, para formar el conjunto de Cantor, primero se le quita un intervalo de longitud 1 tercio. ¿Estamos de acuerdo? No, espérame. Ese 3 no, aquí. Se le quita un intervalo de longitud 1 tercio. ¿Sí? Lo voy a sumar con lo que se le quita en el paso siguiente. En el paso siguiente se le quitan dos intervalos. ¿De qué longitud? Uno, bueno. ¿Cuánto? ¿Un noveno? Sí. Sí, o sea, 3 al cuadrado. Ujú.
al cuadrado. En el siguiente paso, voy a sumar las longitudes de los intervalos que se van quitando del intervalo 0,1 para formar el conjunto de Cantor. En el siguiente paso, en el segundo paso quedan 4 intervalos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el primer paso quedan 2 intervalos, que son estos dos de aquí, que se parten en 3 y se le quita el del medio, entonces quedan 4 intervalos. Cada uno de esos 4 intervalos se parte en 3 y se le quita el del medio. ¿Sí? Entonces quedan 4, son 4, es decir, 2 al cuadrado. Se le quitan 2 al cuadrado intervalos, ¿de qué longitud? 3 al cubo. 3 al cubo. 3 al cubo. Bueno, entonces aquí ya pueden ver cómo se va, cuál es el siguiente término. Este va aumentando en un grado, 2, aquí sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado. El siguiente término, pues ya como sin pensarlo mucho, aunque hay que verificarlo, a veces eso no funciona. Aquí es 2 al cubo y acá es 3 a la cuarta. ¿Sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, se forma una progresión geométrica. Etcétera, ¿sí? Se forma una progresión geométrica. Y bueno, pues ya sabemos a qué converge esta progresión geométrica. O sea, se pone así, ¿no? Aunque es en el límite, ¿no? Esta progresión geométrica converge a que el primer término, que es un tercio, entre 1 menos la razón de esta progresión. ¿Cuál es la razón? ¿Por cuánto se multiplica cada término para obtener el siguiente? 2 tercios. Por 2 tercios. Entonces aquí es 1 menos 2 tercios. Y 1 menos 2 tercios es un tercio, y un tercio entre un tercio es 1. Entonces, la suma de las longitudes de lo que se le quita al conjunto de Cantor es 1. Es decir, es la longitud del intervalo. Pero queda un conjunto infinito no numerable de la misma cardinalidad que los reales. ¿Sí? Vale. Ese conjunto tiene medida 0. A ver, profesor, disculpe, si me escuchan, creo, ¿no? Lo que tengo entendido del conjunto de Cantor es, como menciona, que es un conjunto perfecto que es medida nula y que es un conjunto bien peculiar por ese motivo. Es medida nula y es no numerable, si no me equivoco. Sí, exactamente. Su medida es 0. Es un conjunto de medida 0. ¿Y qué más dijiste? Es un conjunto nulo Que no es y... biyectivo, que no es biyectivo con los naturales. O sea, tengo entendido que sí, en el y conjunto es de... no numerable. Tiene la misma Exacto. cardinalidad que los reales. Sí, sí. Y además tiene una particularidad. Es un conjunto denso en ninguna parte. Si ven el proceso que se fue construyendo este conjunto, se le fueron quitando intervalos por todas partes. De manera que si ustedes toman un intervalo, como les decía hace un rato, en el intervalo 0,1 abierto, adentro de ese intervalo va a haber uno de estos intervalos que se le quitó al conjunto, a los intervalos que se estaban considerando, va a haber uno de estos y ese no va a quedar, ese va a quedar totalmente fuera del conjunto de Cantor. Bueno, eso es lo que se llama un conjunto denso en ninguna parte. Un conjunto es denso en ninguna parte si dado cualquier intervalo, adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene elementos del conjunto. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Profesor, disculpe, y tengo entendido que ya, si esa es la definición de denso en ninguna parte, como menciona la palabra de intervalo, solo se puede ver denso en ninguna parte cuando son conjuntos ordenados, entonces. Bueno, de hecho aquí estamos con los reales, porque estamos hablando de intervalos, ¿no? Así, con conjuntos ordenados, ¿a qué te refieres? Con conjunto ordenado tengo entendido que es cuando tiene una relación de orden, ¿no? O sea, cuando son antisimétricos, reflexivos y transitivos y
transitivos, ¿no? Y bueno, en el tema de reales, pues, tienen un orden determinado, con el tema de lo que ya lo conocemos, ¿no? El orden de los reales. Y bueno, como dice el Ajá. intervalo, y sabemos que un intervalo cumplía su definición de intervalo, si mal no recuerdo, es que dado un A, B, si un evento C que está entre A y B también está Ya, en el intervalo, ¿no? sí, sí, para conjuntos ordenados. Sí, aquí sí, aunque este concepto de conjunto denso en ninguna parte se puede definir también en espacios topológicos, en cualquier espacio topológico. O sea, no necesitamos estar en los reales ni tener conjuntos ordenados. Eh, un conjunto es denso en ninguna parte si el interior de su cerradura es vacía, es el conjunto vacío. El conjunto Cantor tiene esa propiedad. Si ustedes toman la cerradura del conjunto de Cantor, ¿cuál es? Punto de- el intervalo, creo, sería, no es decir, no sé. 0, 1 sería. No, pero hace un rato lo dijeron, es un conjunto perfecto. Ah, ya, sí, es el mismo, es el mismo, es el Es mismo. el mismo. La cerradura del conjunto de Cantor es el conjunto de Cantor. ¿Cuál es el interior del conjunto de Cantor? Es decir, ¿tiene un interior? O sea, ¿hay algún punto que sea interior? Para que un punto sea interior, se requiere que alrededor de ese punto haya un intervalo abierto completamente contenido en el conjunto. ¿Existe, dado un punto, algún punto en el intervalo 0,1 con esa propiedad? No. No, de hecho lo acabo de decir, dado Sí. cualquier intervalo, siempre hay adentro un intervalo que no contiene elementos del conjunto de Cantor. Sí. Entonces, el interior de la cerradura de ese conjunto es el conjunto vacío. Y así es como se define en cualquier espacio topológico. Se dice que un conjunto es denso en ninguna parte si el interior de su cerradura es el conjunto vacío. Ah, claro, ahí ya quita la parte de que no necesariamente tiene que tener un orden, ¿no? No, no, ya es Claro, cualquier espacio topológico. En cualquier espacio topológico se claro. puede definir este concepto. Ya, perfecto, ahí me quedó claro, gracias. Esa ¿Sí? duda tenía. Y bueno, aquí a lo que iba, bueno, les decía que en el desarrollo de la teoría o sea, cuando Riemann da su concepto de integral y se plantea el problema de caracterizar las funciones Riemann integrables, sí, efectivamente se pensaba que las funciones que no eran integrables tenían que tener un conjunto de discontinuidades pequeño. O sea, el conjunto de discontinuidades se pensaba debía ser pequeño, ¿sí? Esa era la idea. Sin embargo, el mismo Riemann, eso fue un poco antes de Riemann, es decir, Cauchy y sus seguidores pensaban que para que una función para que se pudiera definir la integral de una función, se requería que el conjunto de sus discontinuidades fuera un conjunto pequeño. Donde pequeño se entendía por conjunto denso en ninguna parte, o sea, un conjunto denso en ninguna parte es en un cierto sentido, es pequeño en el sentido de densidad, es totalmente lo contrario de un conjunto denso, ¿sí? Entonces, ese es un concepto de pequeñez, es un concepto topológico, ¿sí? Este concepto, y sobre todo ya puesto en forma general, el interior de la cerradura es el conjunto vacío, es un concepto topológico. Y hay otro concepto que también es topológico, que es un conjunto de primera especie. Un conjunto es de primera especie si pasa lo siguiente. Se toma un conjunto A. Tomemos el conjunto de puntos de acumulación de ese conjunto A. Después tomemos ese conjunto de puntos de acumulación del conjunto A y tomemos el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación. Así sucesivamente. Si en algún momento se llega a un conjunto finito, lo cual quiere decir que en el siguiente paso, un conjunto finito ya no tiene puntos de acumulación, entonces el conjunto de puntos de acumulación va a ser vacío. Si en algún momento en ese proceso se llega al conjunto vacío, se dice que el conjunto es de primera especie. Pregunto, ¿el conjunto de Cantor es de primera especie? Tomen el conjunto de Cantor y tomen el conjunto de sus puntos de acumulación. ¿Cuál es el conjunto de sus puntos de acumulación?
Ya lo dijeron hace un rato, es un conjunto perfecto. Ellos mismos. Es el mismo conjunto de Cantor. El conjunto de los puntos de acumulación del conjunto de Cantor es el conjunto de Cantor. Entonces, si Claro, ustedes porque toman si el, no me co- equivoco, el el- conjunto de... Ah, disculpe. Sigue, sigue. ¿sí? Si ustedes toman Ah, el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de Cantor, vuelve a ser el conjunto de Cantor. Y si toman el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación del conjunto de Cantor, vuelve a ser el conjunto de Cantor. Nunca se llega al conjunto vacío. Entonces, el conjunto de Cantor no es de primera especie. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, la cosa curiosa que se vio en el desarrollo histórico es que hubo un momento en que había una confusión entre estos dos conjuntos. Se pensaba que era equivalente decir que un conjunto fuera denso en ninguna parte a decir que fuera de primera especie. Y no fue sino hasta que se inventaron métodos para construir conjuntos densos en ninguna parte que se acabó la confusión. Y precisamente uno de los métodos para construir conjuntos densos en ninguna parte fue el método de Cantor, con el que se construye el conjunto de Cantor. El conjunto de Cantor surge como un método para construir conjuntos densos en ninguna parte. Es un conjunto denso en ninguna parte que no es de primera especie. Entonces ahí se acabó la confusión. No son la familia de conjuntos densos en de primera especie no coincide con la familia de conjuntos densos en ninguna parte. Entonces ahí, pues sí, había una confusión y esa confusión llevó a que se hicieran algunas demostraciones erróneas sobre la caracterización de las funciones integrables. Sucede que llegó un momento en que se dieron cuenta los matemáticos que entre esas dos clases de conjuntos, todo conjunto de primera especie es denso en ninguna parte. Pero hay conjuntos densos en ninguna parte que no son de primera especie, es decir, la contención es propia. Bueno, entre los conjuntos de primera especie y los conjuntos densos en ninguna parte, hay otra familia de conjuntos. Ah, bueno, ese concepto de denso en ninguna de primera especie también es un concepto topológico. ¿Sí? Se toman los puntos de acumulación del conjunto, luego así se van tomando puntos de acumulación, es un concepto topológico. Entre esas dos familias de conjuntos, los conjuntos de primera especie que están contenidos, todo conjunto de primera especie es denso en ninguna parte y la contención es propia. Bueno, entre estos dos hay una familia, se encontró que hay una familia de conjuntos que son los buenos para caracterizar las funciones Riemann integrables, que son precisamente los conjuntos de contenido cero. Todo conjunto de primera especie tiene contenido cero y todo conjunto de contenido cero es denso en ninguna parte. Y cuando se terminó con la confusión y se encontró esta clase de conjuntos, esta familia de conjuntos de contenido cero, pues se dieron cuenta también que la caracterización de las funciones Riemann integrables no se daba en términos topológicos, sino que se daba en términos de otra cosa que es este concepto de medida, o en este caso de contenido, que no es un concepto topológico. Y bueno, entonces, ¿qué se hizo? Pues se empezó a caracterizar a las funciones. Ah, bueno, pero además también esta idea de que se tenía que los conjuntos, eh, las funciones Riemann integrables tenían que tener la propiedad de que el conjunto de sus discontinuidades fuera pequeño topológicamente, es falsa porque Riemann dio un ejemplo de una función cuyo conjunto de discontinuidades es un conjunto denso, y que es integrable. Un conjunto denso se tiene la idea de que topológicamente es grande. Los pequeños son los densos en ninguna parte. Entonces Riemann dio un ejemplo de una función cuyo conjunto de discontinuidades es denso. Y de ahí, bueno, se fue avanzando hasta que se llegó a caracterizar a las funciones Riemann integrables en términos de concepto de contenido cero.
no terminó ahí la historia. Lebesgue la siguió y finalmente se llegó a la conclusión que tal vez ustedes conozcan. Una función de un intervalo AB en los reales, vamos a quedarnos con las acotadas, pero también se puede decir algo para las no acotadas. Una función es Riemann integrable si y solo si el conjunto de sus discontinuidades tiene medida cero, medida cero. Esa es la caracterización final de las funciones Riemann integrables. Para saber si una función es Riemann integrable, el conjunto de discontinuidades tiene que tener medida cero y viceversa. Si tiene medida cero el conjunto de discontinuidades, es Riemann integrable. ¿Sí? Bueno, ahí son muchas ideas las que les di yo. A la que quería llegar era la siguiente. Les decía que el concepto de conjunto de medida cero lo dio Borel, con un problema que nada tenía que ver ni con la integración ni con la medida de conjuntos, nada. Era un problema de variable compleja, de hecho. Pero con esta idea de que, también acuérdense que en esta época está el conjunto de Cantor, o sea, ahí entró Cantor y se entró al estudio de los infinitos. Se pasó de una matemática que trataba con cosas finitas a una matemática que trataba ya con infinitos. Se estudian las cardinalidades. Disculpe, sí, como acaba de comentar en esa parte, el tema de la caracterización de medida nula, que quizás no tiene nada que ver históricamente con lo que es la medida que, bueno, acá tengo entendido que es una función, si no me equivoco, me corrige, por favor. ¿Hay una relación entre eso de lo que es contenido nulo, medida nula, con lo que sería la medida de un conjunto? Porque tengo entendido, como comento, que la medida de un conjunto es una función, de un sigma álgebra, ¿no? Que ya sabemos, de un elemento Sí. de un sigma álgebra. ¿Hay una relación entre esa caracterización con esa función? Sí, los conjuntos de medida cero son los que en la teoría de la medida, ya cuando se desarrolla en forma general, son los conjuntos de medida exterior cero. Que si un conjunto tiene medida exterior cero, si pensamos en que también se puede definir una medida interior, pues su medida interior también tiene que ser cero, entonces son medibles. Los conjuntos de medida cero, y bueno, aquí voy, a ver si ahora voy a tu pregunta, pero quiero responder la otra pregunta que hacían sobre la completez. Se dice que una medida es completa si, si los subconjuntos de los conjuntos de medida cero son medibles, ¿sí? Por ejemplo, si el conjunto de Cantor tiene medida cero, si se definiera una medida sobre los subconjuntos de los reales que fuera completa, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor tendría que ser medible para que la medida sea completa. O sea, los subconjuntos de los conjuntos de medida cero tienen que ser medibles y su medida pues va a ser cero. ¿Sí? Bueno, resulta que el conjunto de Cantor no solo tiene medida cero, también tiene contenido cero. Y todos los subconjuntos del conjunto de Cantor tienen contenido cero. Entonces, la familia de conjuntos que son Jordan medibles tiene la misma cardinalidad que la familia de todos los subconjuntos de los números reales. Porque el conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que los reales, entonces la familia de todos los subconjuntos del conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que la familia de todos los subconjuntos del conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Lo siguen? O ya, no, ya los mareé. ¿Puede repetir esa última parte, por favor? Sí. Estaba diciendo, el conjunto de Cantor tiene, no solo es, fíjense, a ver, aquí, es que aquí hay varias ideas en el fondo, ¿no?
El conjunto de Cantor es un conjunto cerrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un conjunto cerrado. Sí. Entonces, y es acotado, está en intervalo 0,1. Entonces es un conjunto compacto. Como conjunto compacto, si el conjunto es cubierto por una familia cualquiera de conjuntos abiertos, existe una subcubierta finita. Esa es la definición de conjunto compacto. ¿Sí? Que entre paréntesis, este concepto de conjunto compacto lo inventó Borel cuando definió el concepto de medida cero. Para probar el resultado que él quería probar, tuvo que demostrar lo que ahora se llama el teorema de Heine-Borel, que dice que en Rn un conjunto es compacto solo si es cerrado y acotado. Donde conjunto compacto significa que dada cualquier cubierta abierta del conjunto, existe una subcubierta finita. El conjunto de Cantor es un conjunto cerrado y acotado, entonces es compacto. Y hace un rato dije que tiene medida cero, es decir, se puede cubrir, dado una epsilon, se puede cubrir por un número, un conjunto numerable de intervalos abiertos, tales que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Pero si se puede cubrir con un conjunto infinito numerable de intervalos abiertos, como es compacto, existe una subcubierta finita, es decir, también se puede cubrir con un número finito de intervalos abiertos, tales que la suma de longitudes sea menor que epsilon. Entonces el conjunto de Cantor también tiene contenido cero. ¿Sí? Y al tener contenido cero, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor, o sea, ¿qué quiere decir que tenga contenido cero? Que su contenido exterior es igual a su contenido interior y los dos son cero. Entonces, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor, pues también va a tener la misma propiedad. O sea, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor va a tener contenido cero. Es decir, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor va a ser Jordan medible. Pero ¿cuántos subconjuntos tiene el conjunto de Cantor? Como el conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que los reales, la cardinalidad de la familia de subconjuntos del conjunto de Cantor es la misma que la cardinalidad de todos los subconjuntos de los números reales. ¿Sí? Sí, de acuerdo. ¿Sí se entendió todos? ¿Sí está claro? Sí, perfecto. Bueno, Borel, después de que vio que su concepto de medida cero podría servirle ahora sí, para definir un concepto de medida, para definir una axiomática para la medida de conjuntos, pensó en lo siguiente, dijo, bueno, yo voy a definir la medida de un conjunto, primero pues tengo los intervalos, ya tienen una medida. Ahora, a partir de los intervalos, voy a formar uniones de intervalos ajenos y voy a definir la medida de esa unión como la suma de las medidas. Pero como ya tenía ese concepto de medida cero y estaba trabajando ya con los infinitos, pues lo dijo más general, dijo, bueno, si tengo una unión infinita numerable de intervalos ajenos por parejas, pues voy a definir la medida de esa unión como la suma de las medidas, es decir, como la serie. ¿Sí? Y así decía él, bueno, pues voy construyendo conjuntos que se pueden definir en términos de a partir de los intervalos, todo lo que pueda construir con los intervalos, con las operaciones de unión numerable, intersección numerable y complementos, los voy a poder medir, decía Borel. Borel era un constructivista. Él no aceptaba, a veces han de haber visto demostraciones en donde se dice, existe un conjunto tal. Si Borel no lo podía exhibir, no se lo creía. Él decía, no, si no lo puedo construir, no acepto ese resultado de que existe un conjunto con tal propiedad. A mí muéstrenme el conjunto. Entonces, Borel definió la medida en forma constructiva. Y si parto de los intervalos, ahí tengo definida la medida de un intervalo. Con los intervalos puedo jugar, puedo unirlos, jugar también con conexiones infinitas. Si tengo una unión infinita de intervalos ajenos por parejas, pues defino la medida de ese conjunto como la suma de las medidas, la serie de las medidas. Y definió así la medida, pero
¿Qué dijo Borel? Dice, no, no me gusta este concepto de medida. No me gusta este concepto de medida porque, por lo siguiente, él se dio cuenta que a partir de los intervalos, bastaba compartir de los intervalos con extremos racionales. Y entonces todo lo que podía construir a partir de los intervalos con extremos racionales que forma un conjunto numerable, tiene la misma cardinalidad que los reales. Entonces la familia de conjuntos que él podía medir, tienen la familia esta tiene la misma cardinalidad que los reales. Eso es lo que se llama los borelianos. Es una sigma álgebra, la sigma álgebra de Borel. La más pequeña sigma álgebra que contiene a los intervalos. Y esa medida que él definió sobre esa sigma álgebra no le convenció porque decía, es que son muy poquitos los conjuntos, bueno, poquitos, son muchos, tienen la misma cardinalidad que los reales, pero lo comparaba con el resultado de Jordan. Con Jordan tengo más conjuntos medibles porque todos los subconjuntos de los conjuntos que tienen contenido cero son medibles, y en particular el conjunto de Cantor es Jordan medible, y entonces la cardinalidad de la familia de conjuntos Jordan medibles es mayor que la cardinalidad de los conjuntos Borel medibles. Entonces decía, no, pues no me gusta mi definición de medida porque está mejor, me quedo con la de Jordan, decía Borel. Lo que no se dio cuenta Borel, pero no porque fuera tonto, Borel es uno de los grandes matemáticos del siglo XX, no se dio cuenta que para tener la propiedad que tiene la medida de Jordan, bastaba con agregarle a los conjuntos que él tenía como medibles todos los subconjuntos de conjuntos de medida cero. Se los agregaba, formaba una sigma álgebra con eso, y podía definir la medida de toda esa nueva sigma álgebra, porque los subconjuntos de los conjuntos de medida cero, pues también debían tener medida cero. Y eso es lo que se dice, eso es lo que se llama una medida completa. Cuando todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero son medibles, se dice que la medida es completa, y toda medida se puede completar. ¿Cómo? Pues se le agrega a la sigma álgebra todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero. Borel no se dio cuenta de eso. A pesar de que él había inventado el concepto de medida cero, dio su definición de medida, y no le gustó su definición de medida por ese hecho de que con Jordan tenía una cardinalidad, tenía más conjuntos medibles que con su medida. Aquí, desde luego que yo creo que entra la mentalidad constructivista de Borel, porque yo creo que tal vez Borel no aceptaba eso de decir, bueno, pues le agrego todos los conjuntos de medida cero. Yo creo que él necesitaba verlos, cuáles son todos esos subconjuntos. No sé, ahí desconozco, pero no le gustó. Y después, ¿por qué Lebesgue tuvo éxito? Porque cuando Lebesgue define la medida, resulta que la medida que construye Lebesgue es completa, siempre es completa. Y después ya con el desarrollo de la teoría de la medida, se ve que cualquier medida que no sea completa, siempre se puede completar, siempre. ¿Cómo? Pues se le agregan todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero y ya se vuelve completa. Bueno, todo este recorrido fue para responder esa pregunta, pero bueno, de paso, ahí les di otras ideas. ¿Queda claro las medidas completas? Sí, Más- mucho mejor. Sí, profesor. Para una Sí, última clarificación, entonces el sigma álgebra de Borel tiene todos los intervalos, pero también tiene otros cuantos más conjuntos, lo que usted está queriendo decir, ¿no? sí, tiene más conjuntos, sí. Lo que pasa es que Eh, para que la teoría trabaje bien, por ejemplo, en teoría de probabilidad, pues uno trabaja con los intervalos, ¿verdad? Pero sí, tiene otros para que sea sí, completo. de hecho el conjunto de Cantor es Borel medible, Ah, interesante. pero no todo su conjunto, el conjunto de Cantor es boreliano. Ok.
por cardinalidad, porque la familia de los conjuntos borelianos tiene la misma cardinalidad que los reales, y la familia de los subconjuntos del conjunto de Cantor tiene una cardinalidad mayor que los reales. Ok, bueno, gracias entonces. Con Lebesgue se resuelve el problema porque, digamos, como que Lebesgue, aunque no toma nada de Borel, de hecho, Lebesgue y Borel estaban medio peleados en el sentido matemático, cosas que hizo Borel, cosas que hizo Lebesgue. Creo que Borel era un poco, me parece, insisto, Borel es un matemático, fue un matemático de primera línea, ¿no? De los grandes matemáticos del siglo XX. Pero me parece que tenía un problemita con Lebesgue. Decía en algún momento, dijo algo así como que todo lo que hizo Lebesgue, él ya lo tenía hecho. Pero no lo tenía hecho en realidad. Le faltaba ese pasito que parece una trivialidad, es decir, bueno, ¿por qué no le agrego los subconjuntos de los conjuntos de medida cero? Él inventó el concepto de medida cero. Y obviamente todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero, pues sí van a tener medida cero. Pero no se le ocurrió agregarle a sus conjuntos medibles los subconjuntos de los conjuntos de medida cero. Entonces se quedó ahí. Y Borel, y Lebesgue, con su teoría, ahí ya incluyó a todos los subconjuntos del conjunto de medida cero, y bueno, fue la que se quedó como la medida de Lebesgue, la integral de Lebesgue. Borel no trató el problema de la integral, él fue directo al problema de la medida. Lebesgue fue al problema de la integral y de paso se topó con el problema de la medida, pero su interés era la teoría de integración. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Todo claro, profesor. ¿Cómo? Todo claro. Sí, si tienen preguntas, adelante. Yo no necesariamente se las voy a poder responder, pero adelante. Hay muchas cosas alrededor por eso, digamos, en gran parte, por eso me gusta a mí ver el desarrollo histórico, porque se da uno cuenta pues de muchas cosas que van ocurriendo en el camino, y en esta evolución de la matemática van quedando como más claros los conceptos cuando uno los ve desde el punto de vista histórico. También la formación que uno tiene, yo me formé como matemático con una formación muy teórica. Yo cuando hice la carrera de matemáticas, en la Facultad de Ciencias imperaba el análisis matemático, la variable compleja y el álgebra. No había nada de análisis numérico, no había ni probabilidad, o apenas empezaba a hablarse de probabilidad. Todos, digamos, la mayoría de las tesis de esa época son en variable compleja, en análisis matemático o en álgebra. Yo me empecé a interesar por la probabilidad porque yo llevaba las dos carreras, llevaba simultáneamente física y matemáticas. Y siempre me atrajo, o me parecía como algo muy novedoso la mecánica cuántica. Y sabía desde esa época que en la mecánica cuántica se habla mucho de probabilidad. Entonces, yo mi idea cuando estaba cursando las dos carreras, yo estaba muy interesado en profundizar en la mecánica cuántica, pero sabía que necesitaba saber probabilidad. Entonces empecé a tomar cursos de probabilidad y luego hice mi tesis doctoral en probabilidad y ya no regresé a la mecánica cuántica. Bueno, he regresado porque he tomado cursos de mecánica cuántica, pero no he profundizado ya teniendo los conceptos de probabilidad en la mecánica cuántica. Entonces, pero digamos, fui de los primeros que empezó a interesarse por áreas de la matemática, digamos, que son un poco más aplicadas, aunque el álgebra, la variable compleja y el análisis también son aplicables, pero
pero me formé así muy teórico, álgebra, llevé las 4 álgebras, variable compleja, análisis, todas esas las llevé, análisis 1, análisis 2, análisis 3, análisis funcional, y, y fue hasta que ya al final de la carrera, cuando me interesé por la probabilidad, y sobre todo en el doctorado, cuando estuve en Francia con Paul Meyer, que estaba ahí en desarrollo toda la teoría de integración estocástica, ya pues me gustó mucho toda esa teoría de la integración estocástica, y ya más bien me dediqué más de lleno a la probabilidad y me olvidé un poco de la mecánica cuántica, un poco porque incluso allá en Francia tomé un curso de mecánica cuántica dado por un matemático, tomé un curso de mecánica cuántica dado por un físico, un brasileño, y, y tuve muchas discusiones con filósofos, con físicos acerca de la mecánica cuántica, pero no me he metido así a estudiarla a fondo. Pero bueno, fue mi motivación para entrar a estudiar la teoría de la probabilidad, y después ya esto de la parte histórica vino porque me di cuenta, cuando regresé del doctorado, me di cuenta que los libros de probabilidad que existían en ese momento, pues eran muy formales, eran así, definiciones, axiomas, definiciones, teoremas, proposiciones, corolarios, lemas, proposiciones, nuevas definiciones, teoremas, una larga lista de teoremas, definiciones en donde sí, lógicamente se podía seguir, yo lo podía seguir más o menos fácilmente todo eso, porque así había sido mi formación, pero, pero algunas cosas pues quedaban ahí perdidas entre toda esa maraña de resultados y no se tenía claro, o por lo menos a mí no me quedaba claro cuáles eran los resultados, así como los que contribuyeron al desarrollo de una teoría, o por qué así, por qué no de otra manera. Y fue como me propuse estudiar la historia el desarrollo histórico de la teoría de la probabilidad, y como la teoría de la probabilidad se vinculó con la teoría de la medida, pues de paso también sí estudiar el desarrollo histórico de la teoría de la medida y y el desarrollo histórico de la teoría de los procesos estocásticos. Y sí, me parece que bueno, ya se me aclaró más la idea de que viendo el proceso histórico quedan mucho más claros los conceptos, se entienden mucho mejor, no solo los conceptos, las definiciones, los conceptos, los resultados van quedando mucho más claros si uno tiene ese panorama histórico. El panorama lógico ya lo tiene uno en los libros, es lo que lo dan los libros, ¿no? Pero el histórico no todos los libros lo dan, algunos dan una referencia, dicen, bueno, esto surgió así, 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 pero así como muy resumido. Pero bueno, es ese tipo de cosas, así todas las cosas que voy encontrando así, detallitos de que esto de los conjuntos de contenido cero, la confusión que hubo entre los conjuntos de primera especie, los conjuntos densos sin ninguna parte, que luego se encontraron ahí en medio los de contenido cero, y cómo se desarrolló la teoría del contenido, cómo esta estuvo vinculada a la integración de Riemann, y después cómo surge el concepto de medida y surge el concepto de integral. Y bueno, así así va evolucionando la matemática, y me parece que va quedando más claro, no sé cuál sea su idea, pero a mí me parece que van quedando más claros los conceptos, los resultados, las definiciones mismas incluso. Bueno, vamos a ver, son 17, bueno. Una pregunta, a ver, estoy en pantalla. Mire, yo lo que pensaba ver hoy era retomar algo que les había comentado la vez pasada acerca de la ley débil de los grandes números. Y la pregunta para ustedes es si todos saben lo que es la ley débil de los grandes números, o más bien, más general, ¿todos han cursado o han leído algo de probabilidad? Sí. Sí, ¿Hay alguien que no? La desigualdad de Chebyshev, todo eso lo conocen. Porque quiero hablar, o sea, quiero ilustrar esto de cómo, algo que ya les comenté la vez pasada,
esto de la desigualdad de Chebyshev ilustra mucho esta cuestión de cómo los conceptos y los resultados quedan perdidos entre una maraña de resultados sin ver la importancia. La desigualdad de Chebyshev tiene que ver, o sea, Chebyshev la demostró para demostrar una versión de la ley débil de los grandes números que generaliza de manera muy importante un resultado de Bernoulli, de Jacobo Bernoulli. Pero el resultado de Chebyshev es 150 años después del resultado de Bernoulli. Y el resultado de Chebyshev actualmente en los libros se presenta como de una manera muy simple, o sea, incluso la desigualdad de Chebyshev se desecha muy rápidamente porque como aproximación no es muy buena, pero para demostrar la ley débil de los grandes números bueno, fue para lo que sirvió. Después ya hubo otras desigualdades. La teoría de la probabilidad en particular es mucho una teoría de desigualdades. Está la desigualdad de Chebyshev, luego vino una desigualdad de Kolmogorov. Bueno, de Kolmogorov hay varias desigualdades. Es mucho una teoría de desigualdades. ¿Por qué? Porque en la teoría de la probabilidad se busca mucho los conjuntos de medida cero, con medida pequeña. Entonces basta con tener una desigualdad y no necesariamente una igualdad. Incluso en estadísticas también es la idea, tener conjuntos de probabilidad muy pequeña. Entonces, esta desigualdad de Chebyshev pues, fue muy importante en el desarrollo de los teoremas límite, pero se da 150 años después de Bernoulli y se demuestra de una manera muy sencilla, por lo menos en la versión que dio Chebyshev. Y a pesar de que esa desigualdad de Chebyshev sirve para demostrar una versión mucho más general que el teorema de Bernoulli, a Bernoulli le llevó 20 años demostrar su teorema y después uno puede decir, ¿por qué pasaron tantos años, más de 150 años, para que se pudiera dar una definición general? Y bueno, si hay sus razones, un poco quiero hablar de eso, quiero hablar de eso, pues ya será la próxima vez, pero miren aquí, este es un comentario de Paul Levy, en su libro que se llama Cálculo de Probabilidades, que fue publicado en 1925. Paul Levy es uno de los, yo creo que junto con Doob y Paul Levy son los dos grandes precursores de la teoría de los procesos estocásticos, sin negar todo el aporte de lo que es la escuela rusa, Chebyshev, Markov, bueno, Kolmogorov, pero Levy dio muchas ideas, pero muchas ideas alrededor de la probabilidad. Y esto dice en su libro, esto que está aquí, la ley débil de los grandes números es uno de los resultados más importantes de la teoría de la probabilidad. Bueno, él dice del cálculo de probabilidades, después les voy a hablar ya más adelante cuál es la diferencia que veo yo entre hablar de cálculo de probabilidades y teoría de la probabilidad. De hecho, Paul Levy decía aquí cálculo de probabilidades. La ley débil de los grandes números es uno de los resultados más importantes del cálculo de probabilidades. Perdón, no, esto lo digo yo aquí. La ley débil es uno de los resultados más importantes de la teoría de la probabilidad. Paul Levy, uno de los más grandes probabilistas de todos los tiempos, esa es mi opinión, en este libro, publicado en 1925, dice lo siguiente. Esto sí es tal cual lo dice Paul Levy, que repito, es uno de los más grandes probabilistas de todos los tiempos. Se sabe que el cálculo de probabilidades tiene como soporte esencialmente un único teorema, la ley de los grandes números. Se puede decir que la teoría tiene como único objetivo el demostrar ese teorema y algunos otros que se le relacionan. Y sí, efectivamente, cuando Bernoulli demuestra su teorema, que parece que no le gustó mucho, eso dio pie a todo un desarrollo del cálculo de probabilidades que culminó a principios de los primeros 30 años del siglo XX, alrededor del estudio de los teoremas límite, entre los cuales están la ley débil de los grandes números, la ley fuerte de los grandes números, que es de Borel, y el teorema del límite central,
que se debe en la primera versión de Moab, después viene una versión de Laplace y después viene una versión de Lyapunov, ya cuando entra la escuela rusa. Entonces quiero hablar un poco de esto, de cómo de esta ley de los grandes números, empezando por Bernoulli, pasando por Chebyshev, y voy a hablar de la desigualdad de Chebyshev, cómo se demuestra fácilmente, aunque hay algunas trampitas por ahí que algunos libros hacen, cuando demuestran la desigualdad de Chebyshev, porque hay un problema en los libros básicos, en los libros, digamos, incluso a nivel de los cursos de licenciatura, porque se define la esperanza de una variable aleatoria solamente en el caso discreto y en el caso absolutamente continuo. Y después se hace un poco de trampa en esto que le llaman algunos el teorema del estadístico inconsciente, que nada es una manera de no demostrar un resultado que se tendría que demostrar, pero que no se puede, o por lo menos se tendría que hacer una cosa un tanto rebuscada para hacer una demostración. No hay una definición, si ustedes ven los libros de probabilidad en general del nivel de licenciatura, no hay una definición general del concepto de esperanza. Y bueno, de hecho, la definición general del concepto de esperanza se da ya con la teoría de la medida. La esperanza no es otra cosa que la integral. O sea, hablar de esperanza de una variable aleatoria es lo mismo que hablar de integral de una función medida. Es exactamente lo mismo, una en términos de probabilidad y otra en términos de medida. Es ahí donde se da una definición general del concepto de esperanza. Pero como en los libros, incluso la misma desigualdad de Chebyshev, para demostrar en el caso general, no es una trivialidad. Como le demostró Chebyshev, sí resulta ser bastante simple, pero ya si uno la quiere extender a una forma más general que se dio posteriormente, ya no es una trivialidad, ahí ya requiere otros conceptos que no se le podían haber ocurrido a Chebyshev porque no estaba desarrollada la teoría de la medida. Chebyshev es del año 1867, la teoría de la medida se comienza a desarrollar a principios del siglo XX. Entonces, no se le podía exigir a Chebyshev que avanzara más en su resultado porque no podía, no tenía la herramienta que se requería para generalizar su resultado. Él lo demostró solamente para variables aleatorias discretas que toman únicamente un conjunto de sus posibles valores es finito. Después ya con la teoría de la medida se puede dar una demostración general de la desigualdad de Chebyshev. Pero bueno, quiero hablar un poco de eso para ilustrar esta idea de cómo algunos resultados que fueron muy importantes en el desarrollo de una teoría, como fue el teorema de Bernoulli, y cómo evolucionó y cómo llegó a la desigualdad de Chebyshev y a la demostración de Chebyshev de la ley débil de los grandes números, y cómo actualmente, si ustedes ven en algunos libros, se menciona la desigualdad de Chebyshev, pero queda ahí como perdida en una lista de teoremas, definiciones, proposiciones, lemas, etc. Y quiero hablar un poco de eso la próxima vez, por eso les preguntaba si, bueno, si sabían de esto para ya, bueno, digamos, asumir que sí conocen la desigualdad de Chebyshev, conocen algo de la ley de los grandes números, no necesariamente de la ley fuerte, porque esa vamos a hablar después, de la ley fuerte de los grandes números, que se llama DLB, que se da en términos de conceptos de medida cero. Entonces, pero sí, la ley débil, que es otro tipo de convergencia que se llama convergencia en probabilidad o convergencia en medida, en términos de teoría de la medida. Pero bueno, eso lo veríamos entonces la próxima vez. Eso no se los pasé en las notas porque de hecho apenas lo redacté y me encontré, al estar redactando esta parte, me encontré con algunas cosas que son interesantes que se las quiero comentar la próxima vez. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa, alguna pregunta que tengan? Bueno, ¿Algún yo sí quería más que nada preguntarle un poco sobre siguiendo esta idea de que usted ya tenía el panorama lógico debido a toda la formación que ya había tenido y desarrolló, o bueno, fue estudiando el panorama histórico para reforzar esta idea. Entonces,
aplicado esta idea a otras áreas, por ejemplo, ahorita estoy trabajando un poco con lo que son desarrollos con redes neuronales y demás, pero lo que pasa ahí es que es un área que llegó un momento con fundamentos muy fuertes matemáticamente, iniciando con Marvin Minsky por los 50, 60. Antes también hubo unos desarrollos, pero ahora está completamente difusa y perdida. Entonces, siguiendo esta idea, sería como seguir un panorama más lógico, es decir, como solo los desarrollos que se tienen en los libros que ya están pulidos, ya completamente hechos, y posteriormente buscar ya, una vez entendida bien la herramienta, el desarrollo mismo de la herramienta. No sé si quedó clara mi Sí, posición. te entiendo. Yo pienso que sí. Si uno, de hecho yo alguna vez lo intenté en los cursos, intenté dar los cursos siguiendo el desarrollo histórico y no, no funcionó, no quedó claro. Pues sí, porque, digamos, yo tenía en la mente, ya tenía el conocimiento, como tú dices, de la parte formal, ya tenía las demostraciones, tenía toda esa lista de teoremas, sabía las demostraciones, todo eso, y entonces entendía bien el proceso histórico. Aunque no es tan fácil entender el proceso histórico, porque los libros antes del siglo, sobre todo antes del siglo XIX, no es tan fácil leer un libro del siglo XVIII, por ejemplo. No es muy fácil leer a Cauchy o alguno de ellos. Bueno, Cauchy ya es del siglo XIX. Pero bueno, pero sí, yo creo que si se tiene la base formal, o sea, el estudio formal de una cierta teoría, eh, sí, es mejor tener esa base formal y después ya ver el desarrollo histórico para complementar y se van aclarando un montón de cosas, ¿eh? O sea, yo por lo menos en el caso de la teoría de la probabilidad, del análisis matemático, ya teniendo la parte formal, digamos, bien estudiada, bien conocida, eh, la parte histórica me dio mucha luz sobre lo que ya sabía de la parte formal. Entendí mucho mejor toda esa parte formal. Pero sí, yo creo que el camino es entender bien la parte formal, o sea, el modelo matemático, y ya después, si uno quiere profundizar, yo creo que sí, la parte histórica da mucha luz sobre la parte teórica. Al revés no, porque se pierde uno, ¿no? Si va uno viendo la historia y no conoce bien la teoría, pues se pierde uno, porque no alcanza uno a ver la importancia de determinados resultados, porque pues no ha visto uno cómo evolucionó. Entonces, sí, primero la parte formal, entenderla bien, y luego ya ir a la parte histórica si quieren, ¿no? O sea, no todos son de esa idea, algunos se quedan con la parte formal y dicen, bueno, pues yo trabajo con esta parte formal y a ver qué puedo hacer con esto. Pero bueno, yo considero que la parte histórica aclara mucho el panorama. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, ya me iba dando una idea porque realmente hay demasiados modelos y como tal no existe una sola presentación. Se acopla, Ajá. dependiendo del problema, se crea un nuevo modelaje, una nueva estructura y realmente no hay, es como un árbol con muchas ramas y no hay como tal. Y luego ese árbol está con otros árboles, no sé, es como un bosque completo y no es fácil identificar de dónde nace realmente. Sí, además, yo, por mi formación como matemático, yo disfruto los dos enfoques. O sea, la parte formal me gusta mucho, sí, y la disfruto mucho, o sea, la disfruto realmente, o sea, son como cuando uno entiende un teorema, un resultado así bien claro, para mí es como una obra de arte. Eh, entonces, esa parte, yo como matemático la disfruto mucho, pero también cuando me metí en la parte histórica, dije también me llaman muchas cosas, pues es como, pues, no sé, lo tendría incluso a todas las áreas, a la sociedad, así. Si se desconoce la historia de un país o del mundo, incluso es muy difícil entender el presente. Entonces, yo creo que la parte histórica es importante en cualquier área del conocimiento.
Y yo sobre el momento que por ejemplo yo estuve en la secundaria y en la preparatoria odiaba la historia. Yo decía esto, porque me la enseñaban de fechas y lugares y lugares que se hablaba la geografía, podía ver los ríos, las montañas, y no, me hacía aburridísimo la historia. Ya fue hasta después que entendí que la historia de la sociedad, de la matemática, la ciencia en general, este, pero sí, a veces es un problema de cómo se enseña. No igual la matemática se enseña en la secundaria y en la preparatoria de una manera que los estudiantes terminan aborreciéndola. No ven lo bonito, no alcanzan a ver porque se las presentan de una manera así, como muy con fórmulas, muy complicada y no se terminan aborreciéndola, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? Bueno, entonces lo vemos la próxima vez y bueno, me disculpan, yo soy muy tarde, pero otra vez el próximo jueves a las 8 nos vemos. ¿Perdón? Sí, gracias. Que hay Bueno, muchos muchas gracias. comentarios acá. Bueno, Muchas gracias. no, los racionales no tienen contenido cero, ¿eh? Por ahí alguien escribió los racionales sí tienen contenido cero. Ah, sí, tiene media hora, se corrigió. Bueno, nos vemos el próximo jueves y bueno, muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios que enriquecen mucho. Las preguntas de ustedes, las dudas o los comentarios que hagan van enriqueciendo mucho, incluso para las notas, y yo las voy a mejorar a partir de los comentarios que ustedes hagan. Y bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Bueno, que la pasen bien, que se diviertan en el fin de semana. Bueno, todavía falta el viernes, pero bueno. Bueno, entonces voy a cerrar de aquí la sesión y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego, que la pasen bien, que estén bien.